Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo están en este domingo? Ya tardecita, vamos a empezar a tomar unos mates y a conversar y a contarnos un poco de qué se trata esto de cuidar sin descuidarse. Este nuevo espacio que comenzó la semana pasada y que con muchos nervios fue muy difícil transitar, pero que ahora, hoy, ya un poco más tranquila, vamos a empezar a compartir todas las cosas que nos pasan a nosotros, los cuidadores, que transitamos estas situaciones, estas dificultades, cuando tenemos un familiar que tiene una demencia, que tiene Alzheimer, que está en alguna situación de dependencia y que necesita de nuestro cuidado. Hoy vamos a compartir un rato de la tarde. Yo ya tengo listo el mate, hoy tengo cebador personal, así que más tranquila. ¿Y qué les parece si vamos contándonos un poco de dónde son, de dónde se están comunicando, qué es lo que están haciendo, si están tomándose un matecito, si están empezando a preparar la cena, cómo va esa tarde de domingo? Vamos a hablar de cómo cuidarse mientras se cuida a un adulto mayor, porque el rol del cuidador también merece atención y cuidado. Es muy necesario aprender a cuidarnos. Los cuidadores necesitamos de contención, de cuidado, de atención. Soy Karina, yo también cuidé de un familiar con demencia. Fue una etapa de mi vida muy difícil de transitar, necesitaba de ayuda, me sentía sola, muchas veces no sabía cómo encarar la tarea de cuidado y esto me llevó con los años a tomar la decisión de ayudar, acompañar y formar a los cuidadores, a las familias que cuidan de un adulto mayor en o con distintas estrategias de cuidado para cuidar sin descuidarse y para manejar los comportamientos difíciles de su familiar. Les cuento que hay muchas señales que como cuidadores experimentamos por el desgaste, por el cansancio, por las dificultades que tenemos al momento de cuidar. En la medida que se van sumando, me gustaría que me contaran de dónde son y a quién están cuidando, como para conocernos también. Les decía que hay muchas señales de cansancio, de agotamiento en el cuidador, sobre todo cuando la tarea de cuidado es una tarea de cuidado 24/7, ¿no? Como dicen los chicos, de mucho tiempo, de mucha demanda, soy el cuidador principal, no tengo ayuda, no sé cómo manejar la situación de mi familiar, no sé cómo manejar determinadas conductas, me cansa. Todas sensaciones y emociones que vamos transitando en la medida que vamos cuidando. Hay muchas señales de agotamiento en el cuidador. Hola Ercilia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Un gusto saludarte. De Capitales, ella, de Cava. ¿De qué barrio? A ver. ¿Terminaste como no? Claro, sí. Es que sí, llega un punto en que llegamos al límite del límite, ¿no? A mí me ha pasado de caballito. Un gusto saludarte. Me ha pasado. Yo llegué al límite del límite y ahora que lo veo en retrospectiva, ¿no? Ya que mi mamá no está y que ya pasaron varios años de su partida, me doy cuenta de lo difícil y de lo mucho que uno se puede llegar a disociar cuando está cuidando a un familiar mayor. Sí, es verdad. Ella dice que tuvo que suspender todos sus trabajos. A muchos nos ha pasado, tuvimos que acomodarnos o buscar distintas alternativas y herramientas para poder cuidar. Es cierto. Llega un punto que no hay solución efectiva, o por lo menos pensamos que no hay una solución efectiva en relación a la tarea de cuidado. Y de eso hoy te quería hablar, cuidador, de estas señales de agotamiento que todos en algún momento transitamos.
En muchos casos podemos encontrarnos mucho más irritables de lo normal, ¿no? Y nos enoja todo, nos empezamos a cansar tanto que empezamos a sentir dolor físico, dolor emocional, dejamos de descansar, no podemos dormir bien, nos empezamos a aislar, ya dejamos de participar de las actividades sociales en las que participábamos antes. Y no solo eso, seguimos cuidando, ¿no? En esta vorágine de cuidado que no para, nos empezamos a sentir culpables porque reaccionamos mal, porque le contestamos mal a nuestro familiar o porque nos enojamos más de lo normal. Y esta es una de las señales de agotamiento. Ercilia me está contando que el médico psiquiatra fue el que la frenó, porque tenía agotamiento permanente. No podía ni recordar ni dar clases. Es que sí, es así. Llega un momento que la tarea de cuidado nos absorbe tanto que lo que nos resultaba tan sencillo hacer o que era lo que habitualmente hacíamos, de golpe vivimos como una desconexión tal en que no podemos seguir cuidando. Y tampoco podemos cuidarnos a nosotros mismos, ni tampoco podemos hacer las cosas que hacíamos antes. Por eso pensé en este espacio, ¿no? En el espacio de consultoría para poder acompañar estas necesidades de los cuidadores que cuando estamos metidos en una tarea de cuidado no llegamos a ver con claridad, ¿no? Pensamos que hay que aguantar, ¿no? Hay que aguantar hasta todo lo que sea necesario, pero en este aguantar todo lo que sea necesario nos encontramos solos, nos encontramos hasta en cierto punto invalidados por las personas más cercanas porque no terminan de entender lo que nos pasa y nos empezamos a culpar de todos estos sentimientos que tenemos al momento de cuidar y que por cierto son válidos. Sí, es una sensación horrible, es una sensación muy, muy fea, Silvia, es verdad, porque digamos el entorno no termina de entender lo que nos pasa como cuidadores. Nosotros amamos a nuestro familiar, queremos lo mejor, pero la tarea de cuidado muchas veces nos sobrepasa. Entonces tenemos que tomar algunas medidas que son necesarias para nuestro cuidado, ¿no? Porque la realidad es que no podemos cuidar o seguir cuidando si no nos cuidamos a nosotros mismos, ¿no? Hay un momento de nuestra tarea como cuidadores en que es sumamente necesario parar, tomar distancia, frenar y empezar de vuelta, ¿no? A replantear nuestra tarea de cuidado, porque si no vamos a caer en este cansancio, en este desborde, en este enojo, en esta frustración, todos sentimientos que son de por sí sumamente válidos. Nos ha pasado a todos, a mí me ha pasado y seguramente a vos también, esta sensación de no poder más, pero al mismo tiempo de que tengo que seguir cuidando, porque si yo no cuido, ¿quién lo va a hacer? Bueno, para poder seguir cuidando como cuidadores es necesario aprender, y es un aprendizaje, por eso recalco esta palabra, es necesario aprender a cuidarnos, es necesario aprender a disponer de tiempo. Es un trabajito sostenido, ¿no? No se logra de un día para el otro, lleva tiempo. Necesitamos ser acompañados, no lo podemos hacer solos. Hay muchos cuidadores que se quedan con esta angustia y con esta soledad. Voy tratando de leerte, Ercilia, a ver, porque va muy rápido el chat, Ercilia. Que ahora estás medicada y seguís cuidando a mamá. Muchas veces nos pasa que pensamos que no hay otra alternativa más que nosotros mismos, pero hay que, incluso siendo nosotros solos, tenemos que encontrar la manera de poder
mejorar la calidad de cuidado con nuestro familiar y al mismo tiempo aprender a disponer de tiempo. Como te decía, es un trabajo, y de hecho es el trabajo que yo hago, acompañar a los familiares en un proceso en el cual, en primer lugar, hay que aceptar que esta realidad es así, ¿no? Que mi familiar está enfermo, que mi familiar tiene una demencia, que mi familiar necesita de mi ayuda, pero al mismo tiempo tengo que pensar que la que tengo el control de la situación soy yo como cuidadora y que solamente puedo tener el control de las cosas que sí puedo controlar, que hay otras que no las puedo controlar y no las voy a poder controlar. Por ejemplo, mi familiar tiene un Alzheimer. Todos sabemos, o la mayoría sabemos, que el Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa, que es progresiva, que no tiene cura, ¿no? Sobre esa situación no podemos hacer nada, o sea, no podemos controlar la enfermedad. Sabemos, la enfermedad es esto, ¿no? Y tiene determinados comportamientos, y estas son las conductas que se suceden en estos familiares con Alzheimer. Estoy dando un ejemplo. Puede ser que para vos, cuidador, la situación sea otra. Me lo podés comentar en el chat. Yo no puedo controlar la enfermedad, no lo puedo hacer, es imposible, no está en mis manos. Pero sí puedo aprender a controlar determinadas conductas o comportamientos difíciles de mi familiar. ¿Lo puedo aprender? Sí. ¿Para qué? Para que yo esté más tranquilo y mi familiar esté más contenido, más motivado y se deje ayudar. Entonces, como cuidadores, tenemos que tener muy en claro esto. En primer lugar, es necesario aceptar y abrazar la situación que estamos pasando. O sea, está pasando, está sucediendo, nunca la imaginamos, no la esperamos, pero hoy, ¿no? Me toca cuidar a mi mamá, a mi papá, con esta patología. No lo puedo modificar, la situación es esta. Sí puedo modificar cómo encaro yo la tarea de cuidado, aprendiendo, te lo vuelvo a repetir, aprendiendo cómo manejar determinados comportamientos, aprendiendo de qué se trata la enfermedad, aprendiendo a pedir ayuda, porque eso también es sumamente importante. Aprender a pedir ayuda. ¿Cuáles son las pequeñas acciones que vos haces para cuidarte? ¿Alguno puede contarme si hay alguna acción que esté haciendo para autocuidarse o para aprender a cuidarse? Que es sumamente importante, como les decía hace un ratito, para poder sostener la tarea de cuidado, porque si no es imposible, o sea, no es posible cuidar a un familiar si no tomo una pausa, si no pido ayuda, si no descanso bien, si no digo que no. O sea, hay momentos en que también es necesario decir que no. Vos no pudiste, Arcilia. Bueno, estás a tiempo, ¿eh? Estás a tiempo, todavía estás a tiempo. Vos estás cuidando a tu mamá, pero todavía es posible. Es posible. Es posible mejorar la situación de cuidado y tu situación como cuidadora. Después, en todo caso, mandame un mensajito por privado y lo conversamos, no tengo ningún problema. Es sumamente importante para nosotros, los cuidadores, empezar a tomar pequeñas acciones, a realizar pequeñas acciones para cuidarnos a nosotros mismos. Si alguno de los que está escuchando y está participando de este vivo hace alguna acción como para cuidarse a sí mismo, que me lo cuente. Dale, Silvia, espero tu mensaje. Porque si no, nuestro cuidado se termina convirtiendo en una situación insostenible. Si no aprendemos a cuidarnos a nosotros mismos, llega un punto que la situación es insostenible. Yo
les conté en el video anterior y voy a repetirlo nuevamente porque por ahí hay alguien que se está sumando por primera vez. Hija única, mamá con demencia, además de tener una demencia, venía con patologías psiquiátricas de larga data, incontrolable, con mucha experiencia de mi parte en gerontología. Había trabajado prácticamente durante toda mi carrera profesional en gerontología, en geriátricos, en instituciones con adultos mayores, pero cuando me tocó cuidar no sabía para qué lado correr, no sabía qué hacer porque la teoría no condecía con la práctica. Yo no sabía qué hacer. Había momentos en que era tal el desborde que no podía más. Influía en mi trabajo, influía en mi vida personal, influía en mis emociones, influía en mi estado de ánimo, influía en todo sentido. Porque a pesar de todos los conocimientos y de toda la formación, cuando me tocó cuidar, no sabía qué hacer. Por eso cuando pasó el caos, por decirlo de alguna manera, tomé la decisión de investigar, de formarme y de aprender cómo cuidar a un adulto mayor en tu casa. Porque no quería que nadie más volviera a pasar por una situación tan dolorosa, tan frustrante y tan agotadora como tener un familiar y no saber qué hacer. Hola Ali, ¿cómo estás? Ali nos cuenta que ella lo poco que está haciendo por ella es los domingos, que está su marido en la casa, salir a merendar con sus amigas. Son 2 o 3 horitas que desconecto del trajín diario. Excelente. Excelente. Es sumamente necesario. ¿Te genera culpa, Ali, salir o no? Contame. Porque algo que nos pasa también como cuidadores es que ¿cómo la voy a dejar sola? No, pobrecito, pobrecita. Y empezamos a sentirnos muy culpables de dejar a nuestro familiar porque sentimos que somos imprescindibles. Y la verdad es que si no paramos, los que vamos a terminar internados vamos a ser nosotros. Ercilia me dice que la gente no entiende la diferencia de cuidar a un niño a un adulto mayor. Es totalmente diferente. Porque cuidar a un niño es formar a un niño, es empezar a enseñarle, es educarlo. El adulto mayor ya aprendió, ya vivió, no es un niño, es un adulto. Y hay que tratarlo como un adulto. Sí, Ali, te entiendo. Ali nos dice que ella piensa que le está restando atención. No, Ali, estás trabajando en calidad de vida para vos. Cuando salís, cuando te tomás esas 2 o 3 horas para ir a merendar con tus amigas, que te aplaudo desde acá, y me parece una excelente decisión, estás aprendiendo a tomar distancia, a darte cuenta de que no sos imprescindible, de que hay alguien más que puede acompañarte en la tarea de cuidado, y además estás haciendo una actividad agradable que es sumamente importante, descansar y desconectar para poder seguir cuidando. Es importantísimo. Erci, me decís que el adulto mayor involuciona y genera angustia porque no sabes cuándo se va a ir. En realidad, Erci, no tenemos que esperar a que se vaya. O sea, tenemos que prevenir como cuidadores todo lo que nos genera angustia y culpa. Vos pensás lo siguiente, el familiar que está enfermo, muchos de nuestros familiares que están enfermos, no tienen conciencia de enfermedad. O sea, no son conscientes de que están atravesando una demencia, de que están pasando por situaciones que generan mucha angustia a su familiar. Por eso es una tarea nuestra de trabajo propio, ¿no? De introspección y de trabajo nuestro, el aprender a poner límites, el aprender a tomar la decisión correcta en cuanto a qué cosa sí puede hacer mi familiar y qué cosa no. Y empezar como a liberarnos de esa angustia, cosa de que cuando tu familiar se vaya,
vos tengas la tranquilidad de haberlo cuidado como se merecía y que esa persona se vaya tranquila y en paz, habiendo sido cuidada y amada por ese familiar que estuvo a su lado, ¿no?, durante su vejez. Así que se puede trabajar y prevenir esto. Y es necesario no esperar a que nuestro familiar se vaya, sino ya trabajarlo desde antes. Les cuento, hay varias cosas importantísimas y lo voy a retomar porque se siguen sumando pequeñísimas acciones para cuidarnos, amados cuidadores. Yo fui cuidadora, hoy estás vos en este lugar y te quiero decir que es sumamente importante que te tomes pequeñitas pausas durante el día. ¿A qué me refiero con esto? Uno tiene que aprender a prevenir cuando advertimos que estamos frente a una situación que nos angustia mucho o que se va a escalar a un enojo muy grande o a una ira, ¿no?, o al grito, en otros casos al zamarreo, puede pasar, ¿eh? Yo acá no estoy para juzgar, estoy para contar, para informar y para acompañar. Cuando yo veo que ya no puedo más, que ya estoy en el límite de cuidado, por ejemplo, hay situaciones en que el familiar repite, empieza. ¿Qué día es hoy? Hoy es lunes, le decís, ¿no? A los 5 minutos, ¿qué día es hoy? Le volvemos a decir, es lunes. A la tercera vez que nos dice qué día es hoy, ya estamos empezando a entrar a levantar presión. A la quinta vez ya estamos queriendo agarrar y decirle, ¿no me entendiste que es lunes? Bueno, para evitar ese no me entendiste que es lunes, levantarle la voz y enojarnos, tenemos dos cosas que hacer. Una es, o que saber, una es, primero, no es la persona a la que te está hablando. No es algo personal, no te lo está haciendo a propósito. Es la enfermedad. En ese momento es la enfermedad la que está hablando. Porque no lo recuerda. Porque no puede retener la información. Una persona con una demencia o con un Alzheimer no puede retener la información. Entonces por eso pregunta una y otra vez. ¿Qué hago yo? Cuando este familiar ya me preguntó 85 veces lo mismo y yo ya estoy hasta el límite y el tope de contestarle siempre lo mismo. Tomo distancia. ¿Cómo hago? Me voy. Pero no me voy de la casa, no salgo corriendo, no me pongo el abrigo. No. Salgo de cena. Salgo de esa habitación con mucha delicadeza. Enseguida vuelvo. Así, corro. Me voy, no sé, a la cocina. Tomo aire, ¿no? Respiro. Porque necesito liberar toda esta tensión. Y es muy importante la respiración en este caso. Tomo aire. Así, en cuatro veces, así. 2, 3, 4 y vuelvo varias veces, ¿no? Tratando de que ese enojo, de que esa tensión, de que todo lo que me está pasando afloje y se vaya, ¿no? Y cuando me empiezo a sentir un poquito más tranquila, dejo que pasen unos minutos. No va a pasar nada si ese familiar se queda un rato solo. No va a pasar nada. Dejamos. Cuando ya nos sentimos más tranquilas, cambiamos de situación. Volvemos por ahí. Si ese familiar toma mate o toma algo fresquito o le gusta alguna golosina, vamos a ir un matecito y ya cambiamos. Ya la situación cambió. Ya se me fue el enojo. Ya esa persona dejó de preguntar. Ya se olvidó lo que me preguntaba y puedo retomar mi actividad de cuidado. O sea, lo que tenemos que evitar siempre es tratar de llegar al límite. Porque cuando llegamos al límite es cuando nos damos cuenta
de que nos frustramos, de que nos enojamos, de que si gritamos sentimos culpa, y empezamos a pensar que somos malos, que no sabemos cuidar, que mi familiar no se merece esto, y no está bien, no nos hace bien, no te hace bien a vos como cuidador y no le hace bien a tu familiar verte enojado. Entonces vamos a aprender y nos vamos a ver en estos vivos seguidos, en todos los domingos, para aprender a cuidar. Cuando vemos que ya estamos al límite, al tope de la pregunta, de la reiteración, ¿no? Salimos un ratito de cena. Es importante también para nosotros los cuidadores aprender a pedir ayuda. Es sumamente importante. Es algo que no estamos acostumbrados a hacer. Pensamos que tenemos que llevar esto solos. Entonces terminamos con una sobrecarga emocional elevadísima, físicamente agotados. Es necesario aprender a pedir ayuda. A veces no es necesario que la ayuda sea una ayuda permanente, pero sí, como Ali, ¿no? Que nos contaba, su marido se queda el domingo un rato para que ella pueda ir a merendar con sus amigas. Bueno, es necesario, si hay un hijo, una hija, un amigo, un familiar, hay que compartir lo que nos pasa con mucha claridad. Necesito un tiempo para descansar. Necesito un tiempo para poder distraerme un poco de todo esto que estoy haciendo por mi mamá o por mi papá. Siempre van a encontrar a alguien. La mayoría de los cuidadores cuando llegan a la consulta me dicen, yo estoy sola en la tarea de cuidado, estoy solo, no tengo a nadie. Y en la medida que vamos trabajando con ese familiar, vamos encontrando siempre a alguien que puede acompañar, aunque sea unas horas. María nos dice que ella pidió ayuda, pero no la tuvo y se enfermó de leucemia. Recién ahí tuve ayuda de un familiar. Bueno, lo ideal sería no llegar a este límite. Muchas veces no sabemos cómo pedir ayuda. Hay que aprender también a pedir ayuda. Ser muy claro en el mensaje y no estar rogando, sino comprometiendo al otro, ¿no? A que colabore en la tarea de cuidado. Pero bueno, es cierto, María, muchas veces tenemos que llegar a estas situaciones límites para que el otro entienda que necesito ayuda. Otra de las pequeñas acciones que podemos hacer como cuidadores para autocuidarnos es dormir mejor, tratar de descansar. Es sumamente importante el descanso nocturno. Si no podemos descansar bien y necesitamos ayuda para poder descansar, tenemos que pedirla. No podemos cuidar si estamos cansados, no podemos cuidar si no dormimos, no podemos cuidar si nuestro cuerpo no tiene fuerzas. Es muy necesario. Y hay algo que es fundamental, y en esto voy a ser como la maestra Ciruela, dura y flexible. Es sumamente importante aprender a decir que no. Aprender a decir que no. Como cuidadores pensamos o nos ponemos la capa de Superman los hombres y nosotras las mujeres más o menos de la misma edad, las muñequeras de la Mujer Maravilla, la coronita y el lazo, y pensamos que somos súper poderosos,
superhéroes y que tenemos que acceder a todo lo que nos pide nuestro familiar. Y la realidad es que no. No, tenemos que aprender a poner límites. Si nuestro familiar lo puede hacer, tiene que hacerlo. Ojo, ¿no? Hay que observar muy bien a nuestro familiar. Ver. ¿Mi familiar puede comer solo? ¿Todavía puede levantar el tenedor y llevárselo a la boca? Bueno, en vez de darle yo de comer en la boca, que coma solo. ¿Puede cortar su comida? Sí. En vez de cortártela yo, que la corte, ¿no? Son pequeñas acciones que uno tiene que ir como discriminando, que sí y que no. Y poner el límite. Porque si no se pone el límite, uno se termina desgastando. Y otra acción pequeña a la hora de cuidar es aprender a tomarnos esos 5 minutos. ¿Se acuerdan de la propaganda? Creo que era de la Virginia. Me tomo 5 minutos y me tomo un té. Bueno, así. Tomarnos 5 minutos para algo lindo. Un ratito. Algo que nos guste. Mirar una serie. Hacer alguna actividad manual. Arreglar el jardín. Tomarnos esos ratitos de actividad agradable para descansar, para que nuestra cabeza también descanse, ¿no? Para relajarnos. ¿Se puede aprender esto? Sí, se puede aprender. Vos por ahí me estás diciendo, yo no sé cómo hacer. Bueno, yo te puedo enseñar. Por ahí cuesta salir de la comodidad, ¿no? Cuando uno ya está acostumbrado a un ritmo y a una manera, es como que cambiar es un desafío, pero si vos pudiste enfrentar el desafío de la tarea de cuidado de un familiar con una patología como una demencia, como un Alzheimer, si vos estás pudiendo hoy estar ahí al pie del cañón acompañando, ¿cómo no vas a poder aprender maneras de autocuidarte? Es sumamente importante que tengas en claro, querido cuidador y querida cuidadora que estás del otro lado, que vos también sos importante. Vos también sos importante. Tu vida, tus proyectos, tu familia, tu trabajo, todo cuenta, es importante. Es importante que puedas seguir haciendo lo que te gusta, que puedas disfrutar de momentos agradables, que puedas tener un tiempo de tranquilidad. No sos egoísta solamente por necesitar un respiro, por estar buscando la manera de estar más tranquila. No, al contrario, le estás dando valor a tu tarea de cuidador. O sea, es importante que te des cuenta que es necesario tomarse un respiro. Me gustaría que me compartieran los que están del otro lado cuál de estas ideas de autocuidado creen que podrían llegar a poner en práctica esta semana. A ver si alguno se anima a contarme. Porque son tan importantes y tan necesarias y cambian de una manera asombrosa, ¿no?, nuestra calidad de cuidado. Hola, Moni. Moni nos cuenta que ella tiene 61 años, una mamá de 87 y su hermana de 56, con parálisis cerebral. Es decir que trabaja 10 horas por día, tiene 3 hijos y 2 nietas y que llegó al límite. Es que sí, Moni, te entiendo perfectamente. Cuando uno está metido en la tarea de cuidador, tanto uno llega al límite. Yo por lo menos llegué a mi límite y fue muy duro porque a veces decimos cosas y hacemos cosas que no queremos ni decir ni hacer, simplemente por no saber que podemos prevenir de llegar a ese límite. Y Moni, ¿hay alguna
idea de las que te comenté o tenés alguna medida que vos tomás para autocuidarte ahora? Si estás, contame. Es sumamente importante cuidar, pero también es sumamente importante cuidarse. Desde la consultoría vengo acompañando a familiares de un adulto mayor en su casa con algún tipo de patología de forma individual. Lo hago de manera individual porque considero que cada historia, cada familia, cada cuidador y cada paciente son diferentes, ¿no? Y que si bien hay distintas estrategias, ¿no? para cada comportamiento, para poder aprender a cuidar, que son comunes, ¿no? que pueden ser válidas para todos. Creo que cada situación es distinta y que merece su tiempo de escucha y su tiempo de trabajar y de encontrar la mejor manera para que ese cuidador se sienta tranquilo. Mari nos dice que ella se toma 5 minutos y Moni nos dice que es difícil. La culpa, bueno, sí, la culpa es muy común. Nosotros los cuidadores sentimos mucha culpa al momento de dejar un ratito a nuestro familiar, pero es extremadamente necesario para poder seguir cuidando, porque si no nos pasa esto que me contabas hace un rato, ¿no? Estamos en el límite del límite y en ese límite tenemos que seguir cuidando y es como una bola de nieve que se va haciendo cada vez más grande y que después no la podemos parar, ¿no? Entonces, cuando uno siente que ya no puede más, ahí es el momento de pedir ayuda. Ese es el momento de decir, bueno, necesito ayuda. Necesito que me acompañen en esta tarea. Necesito organizar mejor mi tiempo. Necesito empezar a pensar en alguna estrategia que me permita tener, aunque sea unas horas libres por semana. Necesito pensar en quién podría ayudarme en esta tarea de cuidado. En el momento en que llegamos al límite es el momento de parar y empezar a tomar decisiones que pueden cambiar nuestra vida, que pueden cambiar nuestra dinámica de cuidado, que pueden mejorar nuestra relación incluso con nuestro familiar, ¿no? Porque si ese familiar me ve bien a mí, también voy a hacer que él se sienta mejor, ¿no? Muchas veces nuestro familiar y lo que no queremos es que nos vea como un enemigo, ¿no? Estamos tan enojados, estamos tan frustrados, tan cansados que nos pide un vaso de agua y ya vamos en medio con el vaso de agua para tirárselo por la cabeza. Y bueno, y el familiar, imagínate, se siente mal, se siente rechazado. Bueno, lo ideal sería que no llegáramos a esos extremos y que podamos aprender a cuidar sin sentirnos cansados, sin sentirnos tan agobiados y logrando que nuestro familiar esté más tranquilo y más motivado también. ¿Hay algo que quisieran preguntarme? Ya estamos terminando en un ratito este vivo. Si hay alguna pregunta para compartir, así también suma a todos los que se han ido sumando en esta tarde. Estaría buenísimo. Me encantaría escucharlos y me encantaría poder responder. Ya de por sí les agradezco infinitamente su presencia y el hecho de estar compartiendo esta tarde conmigo, esta tarde de domingo. Me hace muy feliz y me pone muy contenta. Me encanta el saber que puedo ayudar a otros, que mi experiencia no fue una experiencia en vano, que transitar mi tarea como cuidador me permitió entender que hay un montón de gente que está en la misma situación y que también necesita ayuda, como en algún momento yo también necesité. Así que si hay alguien que quiera preguntar algo, aquí estoy. Ninguno de nosotros nació sabiendo ser cuidador. Pero bueno, podemos aprender a hacerlo mejor y sin
sin salir heridos en el camino. Bueno, y nos dice que lo económico también juega un papel importante. ¿Tenés algún subsidio para ayudar a solventar ayuda para el adulto mayor? Idea de algún subsidio. Sé que PAMI facilita algunos días a la semana cuidadores domiciliarios. No sé en este momento cuántas horas, lo tendrías que preguntar en PAMI. Hasta hace un tiempo la única contra que le veía yo a esto es que si vos pedías la ayuda de PAMI para tener un cuidador a domicilio, te hacían renunciar a que en un futuro esa persona pudiera acceder a un geriátrico en el caso que fuera necesario. No sé si habrá cambiado eso. Desde mi perspectiva es bastante contradictorio porque son dispositivos distintos. Por un lado, el cuidador es un cuidador domiciliario que acompaña a ese familiar unas horas en la semana, y por el otro lado ya es un dispositivo más sostenido a lo largo del tiempo. Ercilia me dice que ella pidió cuidadora PAMI, pero ahora te dan el dinero y es muy poco. Sí, no, es muy difícil. Pero bueno, muchas veces tenemos que pensar en otros dispositivos que no sea un cuidador. Específicamente, por ahí se puede sumar en la semana una persona que estimule a tu familiar desde lo cognitivo, una horita, o que le haga hacer alguna actividad física, o ver si existe la posibilidad, no estoy hablando sin conocer las patologías, por supuesto, de que se sume algunos días algún centro de día, ¿no? Unas horas para determinadas actividades. Lo ideal es que ya sea en el cuidado domiciliario, ya sea en otro dispositivo como hogar de día, talleres, etcétera, esas actividades favorezcan a mantener o retrasar las capacidades funcionales de tu familiar. No que sea solamente un espacio en el que haya alguien, digamos, sirviéndolo, entre comillas, para todo lo que necesita, sino que acompañe un proceso para que tu familiar esté también más tranquilo, esté haciendo algo que le guste, algo que lo motive, y vos puedas estar más tranquila en tu tarea de cuidado. Bueno, hemos llegado al final de este hermoso vivo. Muchísimas gracias por acompañarme en esta tarde. Vamos a tratar de sostenerlo domingo a domingo, 6:30 de la tarde. Si alguno tiene alguna sugerencia de horario, puede hacerlo. Si le parece muy tarde, si quiere que sea más temprano, lo pueden hacer con total libertad. Si vos sentís que necesitas ayuda más personalizada con respecto a la tarea de cuidado, podés escribirme. Como te contaba, yo trabajo a través de sesiones individuales donde vemos juntos cómo organizarte, cómo manejar el comportamiento de tu familiar y cómo cuidarte a vos mismo. En este momento lo estoy haciendo, pauté un programa de 8 sesiones, ¿no? Para que no sea tan extenso y al mismo tiempo sea enriquecedor, poder trabajar en cada encuentro una temática distinta para poderle dar un encuadre, ¿no?, a esta tarea de cuidado, y que vos te sientas más tranquilo y más aliviado. Así que si vos querés, con mucho gusto me mandás un mensajito a mi perfil, acordamos un encuentro, y si no, aquí estaré. Les mando un abrazo enorme, fuerza, vamos, vamos, que cuidar de una manera diferente es posible, y hay que seguir, ¿no?, apostando a la vida. El hecho de estar cuidando de un familiar, muchas veces nos sentimos muy solos, muy desprotegidos y pensando que nuestra vida está perdiendo el sentido. La realidad
es que nuestra vida tiene sentido y que hay que trabajar por eso. Un beso, Erika. Saludos a papá, a mamá. Mirta, estás por ahí vos también. Un gusto. Gracias, gracias Mirta. Gracias Sandra. Dios las bendiga, que tengan un excelente domingo. Nos vemos Dios mediante el domingo que viene. Si tienen preguntas, vayan preparándose. No se olviden del mate, del café, del momento para relajarnos y compartir. Y vamos que los cuidadores, vamos para adelante. Nos vemos. Chau, chau.